¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo andan? Que Dios los bendiga. ¿Cómo dicen que les va? Espero que anden bien, bajo la bendición de Dios y bajo su amor y su gracia. Y estamos acá una vez más para seguir compartiendo de su palabra y compartir un poco más lo del libro de Juan, ¿no? Hoy vamos a terminar seguramente el capítulo 6, ¿sí? Los dos últimos videos estuvimos hablando de Jesús el pan de vida, las preguntas que le hacían los discípulos. Después, bueno, todo lo que los discípulos también le decían, y Jesús se pone después, en el video anterior, un poco más fuerte, ¿no? Como que cada vez va entrando un poco más y le habla de su carne y de su sangre, ¿se acuerdan? Que hablamos también de la Santa Cena, ¿sí? Que antes en la antigüedad creían que éramos medio caníbales, ¿no? Que comíamos y tomábamos la sangre de Cristo, ¿no? Y lo que es una representación de lo que es Jesús, nada más que eso, ¿no? Que su cuerpo fue dado y su sangre derramada por amor de nosotros y para el perdón de nuestros pecados, ¿no? Eso es lo que dice la palabra, es lo que creemos, ¿no? Y aceptamos y decimos gracias, Señor, porque tu sangre nos limpia de todo pecado y tu cuerpo fue cargado en esa cruz, ¿sí? Crucificado por todos nuestros pecados y somos libres hoy, ¿no? Entonces es realmente maravilloso ver eso, ¿no? Pero Jesús le hablaba muy fuerte, ¿no? Ya Jesús es como que dijo, bueno, acá vamos a hablar. Sí, hicieron preguntas, como que querían una cosa, la otra, y ahora vamos a ver cómo del 60, versículo 60 al 71, son muy pocos, pero son muy profundos. Ya acá Jesús ya entró en un momento muy, muy fuerte, ¿no? Y donde vamos a ver la reacción de la gente, y vamos a entender también la reacción de la gente hoy, porque así como le pasaba a Jesús, también nos pasa a nosotros, nos pasa como persona, a veces nos pasa como iglesia, y nos pasan, y van a ver lo que sucede, y después, bueno, hay una gran confesión del apóstol Pedro que rompe todos los esquemas y realmente es maravillosa, ¿no? Y bueno, siguiendo con lo que estábamos hablando de Juan, ¿sí? Que ahí terminamos con el capítulo 6 y después veremos cómo el Señor quiere que sigamos. Sigue así, ¿no? Estaba el Señor en el 59, dice, estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum, o sea, seguía en la sinagoga. Y muchos de sus discípulos oyéndolos, ¿sí? Pero no los discípulos cercanos, los discípulos, todos los que estaban ahí, ¿sí? Oyéndolos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla, no? ¿O quién puede oír eso? ¿No? Y hay que hacer una salvedad. Acá lo que está hablando no es que no entendía lo que Jesús estaba hablando, no. Lo que entendieron le resultó muy duro. Imagínense lo que no entendieron. Sí, lo que no entendieron directamente lo pasaron por alto, ¿no? Cuando hablaba de la carne, de la sangre, cuando hablaba de cosas espirituales muy fuertes, es como que ahí siguieron, muchos no le dieron bolilla, digamos, siguieron, pues no lo entendían. Pero lo que entendieron les resultó durísimo. Y es que, claro, Jesús, él predicaba el Evangelio, él hablaba de la palabra de Dios, él hablaba que era el Hijo de Dios, y ellos estaban como negándolos y eran incrédulos. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso? Había una incredulidad de no entender de que él era el Hijo de Dios, el pan que bajó del cielo, y que tenía que entregar su vida, y que lo hacía por amor de nosotros, ¿no? Entonces, y cuando él hablaba de comer y de tomar su sangre, de que tenían que entender que Jesús iba a tener que morir y que había pecado y que había cosas que había que dejar y que no solo eran panes y peces y que no solamente eran milagros lo que la gente venía a buscar, porque muchas veces nos ha pasado a nosotros y muchas personas también lo vienen a buscar a Jesús solamente cuando lo necesitan o cuando están en problemas o cuando estamos en dificultades. Entonces cuando Jesús los lleva a un nivel mayor, a una búsqueda espiritual, más allá de lo que Jesús puede hacer desde lo natural, dice, dura esta palabra, ¿quién puede oírla? Claro, no le gustó ni medio. Y encima en medio de ello había religiosos. Estaban los religiosos que siempre, los de siempre estaban dando vueltas por ahí, tratando de que a las masas o a la gente que lo seguía a Jesús, de tratar de incitarlas para mal, ¿no? Entonces, bueno, claro, qué duras que son tus palabras, qué tipo malvado, claro, le hablaban de esa manera, ¿no? Y el versículo 61 dice, y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto,
les dijo, ¿esto os escandaliza? O sea, como diciendo, esto le molesta, esto los ofende, como diciendo, Jesús ya conocía el corazón. Sí, hubo algunos devocionales que estuvimos viendo y hablábamos sobre la ofensa y hablábamos cómo Jesús se manejó en medio de la ofensa. A veces a nosotros nos ofenden, ¿sí? Porque dicen, palabras duras, o ¿qué dijiste? O algo que nos dicen y nos ofenden y ya nos ponemos mal y ya... No, acá Jesús, por más que se escandalizaran o por más que se ofendieran, Jesús seguía con su palabra. Él era fiel a lo que estaba predicando porque era la verdad y era lo que necesitaban escuchar. Ellos eran los que estaban mal puestos, los discípulos, nosotros somos los que a veces estábamos mal mirados, que necesitamos un milagro, que necesitamos esto, que aquello. Los que estábamos en pecado, los que estábamos fuera en Orsay, éramos nosotros, no Jesús, ¿no? Sin embargo, acá Jesús ya conocía el corazón y veía cómo esos discípulos ya murmuraban y hablaban mal, ¿no? En cuanto a esto. Pero qué bárbaro es tener el tema de la ofensa, qué rápido que nos ofendemos y qué mucho nos falta aprender de Jesús, que a pesar de que le decían de todo, Él permanecía intacto, inmaculado, nada. Él seguía creyendo lo que estaba diciendo era verdad, ¿no? Y como la ofensa o lo que le dijeran o lo que él no cambiaba de rumbo, ¿no? Porque si no hubiese dicho, bueno, perdónenme, me equivoqué, ¿cómo les voy a decir eso? No, él, vamos a seguir leyendo, lo que dijo lo vuelve como a reafirmar y a decir. O sea, que no es que la ofensa lo corrió de foco. No, él tenía una misión y él sabía quién era. Versículo 62. Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre que sube a donde estaba primero? O sea, si ustedes se escandalizan porque dije lo de la carne y lo de la sangre y lo del pan del cielo y todo lo demás, y se escandalizan por eso, ¿qué va a pasar cuando ustedes me vean, cuando yo esté allá en el cielo? Cuando ustedes tengamos cada uno de nosotros ir a rendir cuenta. Si ustedes se escandalizan por lo que dije, esperen cuando llegue el juicio final o el juicio que nos toque a cada uno rendir cuenta delante de Dios, delante del trono de gracia. O sea, mamita querida, si esto les escandaliza, si les estoy hablando de cosas espirituales y se ponen mal porque ustedes estaban esperando cosas materiales, ¿no? Nos dice a nosotros como que querían panes y peces nada más, y les molesta lo que les hablo espiritualmente. Imagínense cuando verdaderamente pase lo que tenga que pasar y tengan que rendir cuenta en el cielo. O sea, ¿qué va a pasar? Se vuelven locos. No. ¿Cómo lo van a tomar, no? Y el 63 sigue diciendo, el espíritu es el que vivifica, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, ¿no? Precioso pasaje del Señor, ¿no? El Espíritu es el que vivifica. Otra vez la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo, el Espíritu. Las palabras que Jesús hablaba, las hablaba porque las oía y el Espíritu le daba para hablar, ¿no? Las oía del Padre y el Espíritu lo llenaba y fluía con una unción impresionante. Y el Espíritu, que hacía? Vivificaba. La carne nada aprovecha. Eso lo que ustedes querían, que los panes, que el milagro, que eso nada aprovecha. Lo que permanece para siempre es lo espiritual. Lo que permanece para siempre es tener a Cristo en el corazón. Lo que permanece para siempre va a ser la vida eterna que tengamos cuando creamos en Él y creemos en Él y vivimos en Él, y cuando muramos iremos a estar con Él. Eso es lo que verdaderamente importa, no lo que a veces tenemos hoy delante de nuestras narices, ¿no? Y la situación que hoy nos está afectando, sino la carne de nada aprovecha, de nada sirve, no, para nada. En cambio, lo espiritual, el Espíritu es el que vivifica, ¿sí? También dándole a entender lo que quiso decir con la sangre, con su cuerpo. Y sigue diciendo, porque hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes los habían de entregar, ¿no? Porque dentro de todos los discípulos que estaban ahí, ya Jesús sabía quién estaba Judas. O sea, ya sabía quiénes su corazón lo iban a entregar y quiénes iban a dejarlos, ¿no? A Jesús no se le podía escapar nada, era Dios, ¿sí? Él conocía y Él conoce, y demos gloria a Dios que Él conoce nuestro corazón, ¿no?
Como siempre les digo y siempre que puedo compartir, no hay nada más engañoso que el corazón del hombre, no hay nada más engañoso que creer uno que entiende lo que le pasa, ¿no? Y la verdad es que uno tiene que ir a Dios y poner el corazón en las manos de Dios para poder entender verdaderamente lo que nos pasa. Porque a veces entendemos y creemos que estamos bien y que todo es lindo, pero si habláramos como David, que hablábamos que de poner el corazón y de poner nuestra vida, que examinara nuestro corazón, ahí, mamita querida, ¿no? ¿Qué resultado tendríamos, ¿no? ¿Cuán profundo sería esto, ¿no? Entonces ya no sería, sí, la verdad que mi corazón está bien, estoy bien con el Señor, sino que cuando vayamos a Él, el Señor mostraría lo que está mal en nosotros y Él lo usaría para cambiar esas cosas que están mal para nuestro bien, ¿no? Transformarlas. Pero dice, hay algunos que nosotros, ¿no? También hablaba de Judas Iscariote, de Judas el que lo iba a entregar y ya sabíamos que lo iba a vender por unas monedas de plata. Versículo 65, y él dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no fuere dado por mi Padre o dado del Padre. O sea, esto lo habíamos leído la otra vez, es el Padre el que nos atrae a Jesús, ¿sí? Es Él, ¿sí? Nosotros después nos disponemos, es Él el que nos amó primero para poderlo amarlo a Él. Es primero si el Padre, entonces, ¿cómo es que no entienden lo que les estoy diciendo? Si aman al Padre y aman las profecías que hubo y aman los milagros y aman todo lo que hay, ¿cómo es que no pueden entender quién soy yo, no? Un poco de eso estaba diciendo. Versículo 66, desde esto muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Qué fuerte, ¿no? Lo abandonaron. Lo dejaron a Jesús. Muchos de los que lo seguían por los panes y los peces lo dejaron. Y había una frase que leí de Spurgeon, ¿no? Y hablaba de, a veces lo podemos tomar como nuestra vida, pero también lo podemos tomar como las iglesias, ¿no? Que a veces hay veranos y hay inviernos, ¿no? Si lo tomamos como iglesia, como la iglesia, a veces hay veranos en nuestra iglesia, ¿no? Las iglesias llenas, rebosantes, y a veces, no, a veces hay inviernos y a veces se van y quedan, ¿no? Quedan algunos, como pasaron acá, cuando ya no nos gusta el mensaje, ya no nos gustan lo que nos dicen, ya no nos gustan lo que la palabra de Dios habla, lo que Dios nos quiere, ya es como que queda vacío, ¿no? Y lo mismo pasa en nuestra vida. Hay veranos en nuestras vidas espirituales impresionantes, donde la unción, el fuego, la gloria, la gracia, el poder de Dios se manifiesta, pero también hay otros momentos donde ¿no? Nos agarra el frío del invierno y estamos medio congelados y tiritando ahí espiritualmente, ¿no? Nos agarran esos bajones espirituales, ¿no? Pero bueno, la idea es tratar de ir siempre creciendo, ¿no? De ir por más y no hacer lo que hicieron estos discípulos, que por más que muchas veces Dios nos tenga que disciplinar y que muchas veces Dios nos tenga que decir cosas que no nos gusten, seguir estando al lado de Él, porque Jesús nos lo dice por amor, para cambiar, para que nuestro corazón sea transformado, para que podamos ser uno, para que podamos ser como Él quiere que seamos, ¿no? Y dejemos a un lado, ¿no? Todas aquellas cosas que impiden que seamos como Él quiere que seamos, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces dice que los dejaron, un montón se fueron, ¿no? Me gustó mucho igual lo que decía Spurgeon, ¿no? Para cerrar con eso, ¿no? Muy lindo lo de los veranos y los inviernos, tanto en las iglesias como en nuestra vida. Y ahora empiezan los últimos 4 versículos, que son unos versículos impresionantes, ¿no? Porque, a ver, Jesús es como que no arruga, digamos, por decirlo de alguna manera. No es que le dijo a los discípulos que estaban ahí o el pueblo que se había acercado solamente esto, sino que dice el 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros también iros? O sea, también ustedes se quieren ir, o sea, no hay problema. Si ustedes se quieren ir, váyanse. Si ustedes no soportan lo que... O sea, no es que Jesús le dijo a los discípulos, los trató de otra manera y a todos, porque, a ver, lo seguía una terrible multitud a Jesús cuando le dio el pan y le dio la comida y todo. ¿Se acuerdan que se sentaban de 50 y 50? Que eran 5.000, más las mujeres, más los hijos. Era un milagro extraordinario, le dio de comer un montón, o sea, un milagro extraordinario. O sea, que era mucha la gente que lo seguía. Sin embargo, esa misma gente que lo siguió, cuando Él empezó a hablar de lo espiritual y les empezó a descubrir el corazón, ¿qué nos pasa? ¿O qué les pasó? Se escaparon de Jesús.
no querían ver lo que había dentro de su corazón, ¿no? Que la verdad que siempre le pifiamos en eso. Tenemos que dejar que Jesús vea nuestro corazón como es. ¿Y qué le dijo a sus discípulos, a los más cercanos? ¿Ustedes también se quieren ir? Tranquilo, vayan. No quieren escuchar. Ahí tienen la puerta. O sea, ustedes no quieren seguirme, no quieren hacer la voluntad del Padre, ustedes no quieren obedecer, quieren también lo mismo, quieren los panes y los peces, quieren que yo sea el rey para librarlos del poder romano y nada más que eso. No, lo mío es mucho más grande, pero si ustedes no quieren irse con ellos, vayan nomás. O sea, Jesús no es que bajó el tonito, o bajó el tonito por decirlo, no es que bajó el nivel de exigencia de sus discípulos. No, Jesús siempre, aquellos que queremos ser discípulos, ¿sí? O que tratamos y que buscamos a Dios, siempre nos va a levantar el nivel, siempre nos va a poner un nivel mucho más alto, ¿no? ¿Y qué le respondió el apóstol Pedro? No, unas palabras maravillosas, ¿no? Que por ahí las reconocemos. Y le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tremendo. Yo creo que los 11 discípulos que estaban ahí terminaron aplaudiendo, abrazando a Pedro y a Jesús y bajo una gloria y bajo una presencia. Porque para decir estas cosas Pedro, así como también era un cabezón, también era usado por el Espíritu, ¿no? Porque más de una vez dijo esto. Y dijo: ¿a dónde querés que me vaya? Señor, ¿a dónde querés? Mirá cómo lo conoce. Jesús conocía a Pedro, obvio, ¿no? Pero Pedro también conocía a Jesús de alguna manera, tal vez muy chiquita, ¿no? A lo que lo conocía Jesús. Pero sin embargo le dijo: ¿a quién iremos? ¿A dónde voy a ir? ¿A dónde querés que vaya? ¿Qué querés que me vaya a dónde? Si solo tú, dice, tú, y solo tú, o solo tú, tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mamita, qué declaración, qué poder, qué unción en esas palabras maravillosas. Y Jesús le respondió, ya con esto ya estamos cerrando, ¿no? No he escogido yo a vosotros 12, ¿sí? Y uno de vosotros es el diablo, ¿sí? Hablaba por el acusador, por el diablo, pero hablaba más de Judas, de quien lo iba a traicionar. Y él hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. Y ahí termina el capítulo 6, ¿no? Pero frente a toda la multitud, Jesús también le dijo a los 12, se querían ir. Y ahí el Espíritu lo tomó a Pedro y dijo, creo que qué tremendo, ¿a dónde iremos? Y creo que esa es la pregunta que Dios hoy nos hace a nosotros. ¿A dónde iremos? ¿A dónde podemos ir? A ver, si no tenemos a Dios, ¿a qué lugar podemos ir? Como se fueron estos que estaban ahí, esos discípulos. ¿A dónde encontraron algo mejor? ¿A quién encontraron que les dieran palabras de vida eterna? ¿A dónde iban a encontrar al Cristo, al Hijo de Dios, al Señor? A ningún lado, no iban a poder. Y gloria a Dios que nosotros podemos decir como Pedro, Señor, ¿a qué dónde iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna, palabras que nos han cambiado, palabras que nos han transformado, palabras que han hecho de que nuestra vida sea una vida totalmente distinta. Podríamos estar embarrados en el pecado, en el mundo, abandonados ahí a la buena del diablo que nos hiciera de todo. Sin embargo, estamos acá, contigo, Señor, porque no tenemos dónde ir, porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Quédate con eso, quédate con que cuando Jesús te habla y te habla a veces fuerte y nos habla a veces fuerte, es porque Él solo tiene palabras de vida eterna y no tenemos dónde ir. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Así que, hermano, es maravilloso como termina este capítulo 6, ¿no? Es impresionante la declaración de Pedro. Así que quedémonos con esto, desmenucémoslo y pensemos si tendríamos otro lugar a donde ir. Yo creo que no, que el único lugar a donde podemos ir es a Él. Es el único lugar donde hallaremos verdadera paz, verdadero amor, perdón,
gracia, misericordia, vida eterna. Así que mis hermanos, realmente a mí me emociona esta palabra, me impacta, me golpea, porque la verdad a veces uno quiere salir, ¿no? Los problemas, ¿a dónde iremos? ¿A dónde iremos? ¿Cómo haremos? ¿Qué? No. Y Pedro le dijo, ¿a dónde voy a ir? Si solo vos tenés palabras de vida eterna, si vos tenés poder para cambiar, para hacer todo nuevo, si vos sos el Cristo, el Hijo de Dios. Así que mi hermano, que Dios te bendiga y bueno, quédate con estas palabras de Pedro que son una bomba en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y nos estamos viendo.